El sol se ponía lentamente en la ciudad, pintando el horizonte de tonos anaranjados. El bullicio de la calle de Los Ángeles era incesante, pero para Javier, un inmigrante mexicano sin papeles, ese ruido era solo parte de su rutina diaria. Tenía que estar alerta, los controles policiales, las patrullas que pasaban constantemente, la constante amenaza de ser atrapado. Javier se movía rápido, casi corriendo, entre las sombras de los edificios. No podía perder más tiempo. Había trabajo esperando en la tienda de alimentos de la esquina, pero algo le decía que esa noche sería diferente. La ciudad siempre tenía algo nuevo que ofrecer, pero pocas veces era algo bueno. De repente, al doblar una esquina, vio algo que no podía ignorar. Un coche de lujo había frenado bruscamente frente a él. El vehículo parecía de los más caros, negro, brillante, con ventanas oscuras. Un hombre de traje, pálido y con la mirada asustada, estaba de pie junto al coche. El hombre se tambaleó antes de caer al suelo, agarrándose el pecho. Javier, que había visto muchas situaciones de urgencia en su vida, no dudó. Corrió hacia el hombre sin pensarlo dos veces. Sabía que debía actuar rápido. Aunque no tenía formación médica, algo dentro de él le decía que no podía dejarlo allí. «¿Ayuda?», gritó el hombre con dificultad, mientras intentaba levantarse. Javier no perdió ni un segundo. Buscó su teléfono móvil, pero no tenía señal. Al ver que el hombre luchaba por respirar, Javier decidió actuar a su manera, le quitó la chaqueta, lo recostó en el suelo, y comenzó a practicar compresiones torácicas. No había tiempo que perder. El sudor le cubría la frente mientras se concentraba en salvar la vida de este desconocido. En el caos, no se percató de que alguien lo estaba observando. Desde un portal cercano, un par de ojos observaban detenidamente. Era un hombre que, en ese momento, no podía imaginar que ese acto de salvar a un extraño iba a cambiar no solo la vida de Javier, sino también la de su propia familia. La ambulancia llegó rápidamente. Javier, aún temblando, se apartó al ver cómo los paramédicos se hacían cargo de la situación. Mientras se alejaba, miró al hombre una última vez. Estaba inconsciente, pero los paramédicos aseguraban que había una buena oportunidad de que sobreviviera. Javier respiró aliviado y se retiró sin dar más detalles a la policía que llegó poco después. Ese había sido el único acto de humanidad que había realizado en meses, y no esperaba que tuviera ninguna repercusión. Lo que no sabía era que el hombre al que había salvado era uno de los políticos más influyentes de California. La vida de Javier volvió a su rutina. Trabajaba en su jornada diaria, sin mirar atrás. Su mente no se apartaba del hecho de que había salvado una vida, pero sabía que eso no cambiaría su situación. Era un inmigrante sin papeles, con poco más que un futuro incierto ante él. Los sueños de regresar a su familia en México parecían cada vez más lejanos. Pero esa noche, algo inesperado ocurrió. Una llamada que le cambiaría la vida. Su teléfono sonó, y al contestar, una voz desconocida le habló en un tono firme y autoritario. ¿Javier Rodríguez? Sí, ¿quién habla?, respondió Javier, confundido. Mi nombre es Andrés Soler, trabajo en la oficina de... Bueno, no es necesario decir quién soy, pero he estado buscando una persona con las características que usted tiene. Y quiero hacerle una propuesta. El corazón de Javier latía más rápido. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó, sintiendo una ligera incomodidad. Andrés hizo una pausa antes de responder. La pregunta es, ¿quién le salvó la vida al senador Ricardo Moreno anoche? ¿Lo sabe? Javier se quedó en silencio por un momento. ¿El senador? ¿Ricardo Moreno?, repitió, sin poder creer lo que escuchaba. Yo lo ayudé, sí, pero no sé nada de él. Andrés sonrió, como si esperara esa respuesta. Verá, Javier, no es coincidencia que yo le esté llamando. Usted acaba de salvar la vida de una de las figuras más poderosas del país. Y eso cambia las cosas. Javier no comprendía nada. No entiendo, dijo, temblando. Lo comprenderá pronto, pero ahora necesitamos hablar. Algo más grande está en juego, y le aseguro que si está dispuesto a seguir esta conversación, las puertas que pensaba cerradas, ahora estarán abiertas para usted. Javier tragó saliva, consciente de que algo inesperado acababa de empezar.
El encuentro con Andrés Soler fue más extraño de lo que Javier había imaginado. Un hombre de negocios, elegante, con un porte tranquilo pero imponente, lo esperaba en un café de barrio. No se veía como alguien que fuera a cambiarle la vida a un inmigrante sin papeles, pero la atmósfera que rodeaba al encuentro era todo lo contrario. Javier se sentó frente a él, sintiendo el peso de cada segundo que pasaba sin comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Andrés le ofreció un café, pero Javier no tenía ganas de tomar nada. Estaba nervioso, su mente dando vueltas sobre lo que acababa de escuchar. La vida del senador Ricardo Moreno, un hombre de influencia política y poder en California, ahora dependía de él. Todo por un acto impulsivo de salvarlo, un acto que, en su mente, había sido simplemente el correcto. ¿Pero qué se esperaba de él ahora? Vamos directo al grano, Javier. Tú salvaste la vida de Ricardo Moreno anoche. Lo sé, porque vi todo lo que pasó. Él está vivo gracias a ti, comenzó Andrés, hablando de manera rápida y precisa. Javier asintió, aún confundido. Pero, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué quieres de mí? Andrés sonrió levemente. El senador sabe lo que hiciste, claro. Pero no es solo eso. Él tiene algunos problemas. La misma gente que te ha estado ignorando, el sistema que te ha mantenido fuera de todo, también está dispuesto a quitarle todo lo que tiene a él y a ti, si sigues en este camino. Tienes un precio que pagar por salvarlo, Javier. Pero te daré algo a cambio. El senador te ayudará con tus papeles, con tu futuro. Si decides apoyarnos. Javier lo miró, procesando las palabras. ¿Cómo queda apoyarnos? ¿Y qué tienen que ver mis papeles con él? Andrés se recostó en su silla, como si ya supiera lo que iba a decir. El senador, como sabes, no solo es político. Es una figura importante en la política migratoria. Y como tú, él también ha sido víctima de una historia que nadie conoce. Su familia, digamos que estuvo involucrada en un escándalo hace años que implicaba a su propio padre, un inmigrante como tú, que ayudó a ocultar fondos de un programa de inmigración en los años 90. Fue un error. Un mal manejo de dinero. El padre del senador fue condenado, pero el joven Ricardo siempre ha estado intentando limpiar su nombre, incluso a costa de su propia integridad. Y ahí es donde entras tú. Necesitamos tu ayuda para ayudar a Ricardo a salir de su propia cárcel moral. Javier se quedó en silencio. No entendía la conexión. ¿Qué tenía que ver su historia con la de Ricardo Moreno? ¿Qué tipo de ayuda necesitas de mí? Preguntó finalmente, más por curiosidad que por entender completamente la situación. Andrés se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Javier. Ayúdanos a exponer a aquellos que han estado manipulando la ley de inmigración desde las sombras. Aquellos que se han enriquecido con el sufrimiento de la gente. Javier, tienes el poder de destapar algo mucho más grande. Tienes la oportunidad de cambiar todo, no solo tu vida. Pero necesitas hacer una elección. La vida que tienes, la vida que conoces, está a punto de cambiar. Javier se quedó mirando su café, sin saber qué pensar. Las palabras de Andrés flotaban en su cabeza, cada vez más difíciles de comprender. En su mente, el dilema era simple: podía tener una vida legal, podía vivir sin miedo a ser detenido, ser rechazado. Todo lo que necesitaba hacer era involucrarse más en un mundo que no comprendía, un mundo que lo trataba como un peón. Pero, ¿a qué precio? A las pocas semanas, Javier estaba sentado en la oficina del senador Ricardo Moreno. La sala era lujosa, llena de libros, documentos y mapas que representaban la enorme influencia que el político tenía en su distrito. A pesar de la pompa de la oficina, el senador parecía cansado, agotado por los años de lucha, de decisiones difíciles, y de vivir a la sombra de los errores de su familia. Ricardo lo miró con ojos fatigados, pero cuando Javier le extendió la mano, él la apretó con fuerza, como si supiera que ese apretón de manos podría significar algo mucho más grande de lo que parecía. Gracias por venir, Javier. Su voz era firme, pero había una tristeza detrás de las palabras. Sé que esto no es fácil para ti. Sé que has tomado un gran riesgo al venir aquí. Javier, nervioso, intentó mantener la calma. Lo hice porque era lo correcto. Pero no entiendo lo que realmente está pasando. No me explican bien por qué me están pidiendo que ayude, porque yo
Ricardo se recostó en su silla, mirando a Javier con una mezcla de gratitud y desesperación. La política no es lo que parece. Hay mucho que el público no sabe. Mi familia, en su afán por ayudar a los inmigrantes, también fue parte de una red que ayudaba a ocultar fondos de inmigrantes indocumentados en programas del gobierno. Todo se complicó, todo se salió de control. Y ahora, los mismos que ayudaron a mi familia a guardar esos secretos están jugando con la vida de los que llegan aquí buscando una oportunidad. Yo no quiero seguir en su juego. Necesito tu ayuda para exponerlos. Javier lo miró, confundido pero intrigado. No sabía si debía involucrarse, pero algo en la mirada de Ricardo le decía que este hombre, a pesar de su poder, había sido también una víctima del sistema. La idea de luchar contra algo más grande que él mismo comenzó a resonar. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Javier. Ricardo le ofreció una sonrisa débil. Ayúdame a exponerlo, Javier. Juntos podemos cambiar las leyes. Juntos podemos dar voz a los que no la tienen. El aire de la ciudad parecía más pesado esa noche. Javier caminaba por las calles vacías, con la cabeza llena de preguntas. Su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Sabía que al involucrarse, se arriesgaría más que nunca. Pero también sabía que la oportunidad de cambiar algo tan grande no se presentaría dos veces. Al final, el miedo quedó atrás. La decisión había sido tomada. Se detuvo un momento frente al espejo de su apartamento, mirando su reflejo. No veía solo a un inmigrante. Veía a alguien que podría, de alguna manera, marcar la diferencia. Este es el momento, pensó. Este es el momento de dar un paso adelante. La decisión de Javier estaba tomada, pero la realidad de lo que implicaba comenzar a exponer a aquellos que movían los hilos más oscuros del sistema político de los Estados Unidos comenzaba a calar hondo. Él no era un hombre acostumbrado a las intrigas, no había buscado este camino, todo había empezado con un simple acto de bondad. Pero ahora, con cada día que pasaba, entendía mejor el peso de la lucha en la que se había involucrado. Ricardo Moreno, el senador cuya vida había salvado de forma tan inesperada, lo había convencido de unirse a su causa, de luchar para exponer las redes de corrupción que se ocultaban bajo la política migratoria y de justicia social. A Javier le habían ofrecido un futuro incierto, pero con una oportunidad única para cambiar el rumbo de su vida y de muchos otros como él, los invisibles, los que no tienen voz en el sistema. Sin embargo, con esa oportunidad también vino el riesgo de perder todo lo que conocía, su anonimato, su seguridad, la estabilidad que le otorgaba vivir en las sombras del sistema. El primer movimiento fue el más sencillo, o al menos eso pensaron. Javier debía hacer público su vínculo con el senador Moreno, asegurándose de que la prensa lo captara. Necesitaban a alguien con credibilidad, a alguien que hablara desde la experiencia de ser un inmigrante indocumentado en el sistema, para derribar las barreras del miedo y el desconocimiento. Pero a medida que la campaña avanzaba, las tensiones comenzaron a subir, y Javier pronto se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un sistema de leyes injustas, sino también contra una red de poderosos que no estaban dispuestos a ser desenmascarados. En las semanas siguientes, las protestas comenzaron a surgir por todas partes. Javier no era un político ni un activista experimentado. Era un hombre que había pasado años sobreviviendo en las sombras, trabajando largas jornadas por salarios bajos, temeroso de ser atrapado, deportado, olvidado. Pero pronto, él y Ricardo comenzaron a ser una voz para los que nunca se habían atrevido a alzarla. De los pocos que se atrevían a desafiar el sistema. Los reporteros comenzaron a seguirlos, grabando cada declaración, cada entrevista. El movimiento no pasó desapercibido. En las calles, las protestas crecían a diario. A medida que Javier se exponía más públicamente, la reacción de la sociedad era ambigua. Por un lado, muchos lo veían como un héroe. Por el otro, la maquinaria del poder comenzaba a preparar sus ataques. A medida que su visibilidad aumentaba, también lo hacían los riesgos. Fueron varias las ocasiones en las que Javier recibió amenazas directas. Un día, mientras caminaba de regreso a su departamento después de una reunión, vio algo que no esperaba, un coche negro estacionado frente a su edificio. La ventana bajó, y un hombre con gafas oscuras le hizo un gesto con la mano. Javier no lo reconoció de inmediato. Se acercó cautelosamente, y el hombre le habló en voz baja. «Javier Rodríguez, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa fría. Javier asintió,
con el corazón acelerado. Tengo un mensaje para ti, aunque no quiero ser tan brusco, continuó el hombre, ahora más serio. Estás jugando con fuego, y no te va a gustar lo que se viene. Lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás luchando por hacer, podría acabar con la vida de todos los que están detrás de ti. Javier no se intimidó, aunque el miedo se asomó en su pecho. ¿Qué quieren de mí?, respondió con determinación, sabiendo que ya no podía dar un paso atrás. El hombre lo miró fijamente antes de responder. Que te detengas. Que dejes de cuestionar lo que ya está funcionando perfectamente para aquellos que realmente mandan aquí. Si decides seguir adelante, perderás mucho más que tu seguridad. Javier se quedó quieto unos segundos, sintiendo el peso de las palabras del hombre, pero también sabiendo, con una certeza dolorosa, que ya no podía frenar. La causa por la que estaba luchando había dejado de ser solo suya. Ahora, representaba a miles de personas, a miles de voces calladas por las políticas discriminatorias y el racismo estructural. No puedo darme por vencido ahora, dijo, y se alejó, sin mirar atrás. Esa noche, Javier no durmió. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, y que las amenazas serían solo el principio. Al día siguiente, fue recibido en el Senado por Ricardo, quien lo miró con seriedad. Lo que estás haciendo no tiene marcha atrás. No estás solo en esto, pero tienes que estar preparado para todo. Va a haber muchas más amenazas, más ataques, más manipulaciones, le advirtió el senador, su voz grave. Javier asintió, sabiendo que no podía bajar la guardia. Pero también comprendió que la batalla que estaba librando iba mucho más allá de sus miedos. Cada día que pasaba, cada golpe que recibía, era un paso más hacia una posible victoria. No se trataba solo de cambiar la política migratoria, se trataba de cambiar la forma en que los inmigrantes eran percibidos, tratados y respetados en Estados Unidos. Con el paso de los días, la presión aumentó. La red de apoyo crecía, pero los enemigos también lo hacían. Los lobbies de las grandes corporaciones, las fuerzas del statu quo, empezaron a movilizarse contra el movimiento. Los mensajes anónimos de amenaza se convirtieron en llamadas telefónicas inquietantes, y Javier empezó a recibir notificaciones de que su teléfono había sido hackeado. Sabía que lo estaban vigilando. Pero él no retrocedió. Durante las reuniones, sus palabras se volvieron más fuertes. La estrategia se intensificó. Los políticos que antes se habían mantenido al margen comenzaron a escuchar. El pueblo comenzaba a ganar terreno, y el sistema que había sido tan hermético y cerrado empezaba a mostrar grietas. La lucha no iba a ser fácil, pero Javier ya no temía perder. Sabía que, al final, la historia siempre recuerda a los que se atreven a desafiar. Javier se levantó de su silla al final de una larga sesión de trabajo y se asomó por la ventana de su oficina. La ciudad seguía su curso, pero en su interior, algo se había transformado. Esto no se detendrá hasta que lo logremos, pensó, con una firme determinación. La lucha apenas comenzaba. A medida que los días pasaban, Javier comenzó a darse cuenta de la magnitud del movimiento al que se había unido. No solo estaba luchando por una causa personal o por cambiar una política migratoria. Estaba formando parte de algo mucho más grande, algo que trascendía las fronteras de su vida cotidiana. Cada vez que se asomaba a las calles, veía los carteles, las pancartas, las marchas que pedían lo mismo: igualdad, respeto, justicia. Los medios de comunicación seguían cubriendo la historia, pero ahora la narrativa estaba cambiando. Ya no se hablaba solo de la protesta de un inmigrante. El nombre de Javier, respaldado por las historias de otros que, como él, habían sido invisibles durante años, comenzó a ser sinónimo de valentía. La gente de la calle ya no lo veía como un simple activista. Lo veía como un líder. Aquel sentimiento de estar tocando la fibra más sensible del sistema no solo lo empoderaba, sino que también lo ponía en la mira de quienes se beneficiaban de la exclusión. La presión aumentaba cada vez más, pero Javier no flaqueó. En los pasillos del Senado, en las conferencias, en los medios de comunicación, sus palabras eran escuchadas por más personas de las que había imaginado. Y con cada declaración, con cada aparición, sabía que estaba acercándose más a la victoria, aunque el camino se volviera más peligroso. Una tarde, en medio de una reunión crucial con otros activistas y políticos que apoyaban su causa, un mensaje apareció en su teléfono móvil. Era de Linda, su amiga y colaboradora más cercana. Cuidado,
están en tu contra. Asegúrate de que todo esté en orden, no sabemos qué están planeando. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que no era un simple mensaje de advertencia. La máquina del poder, que había estado operando en las sombras durante tanto tiempo, había comenzado a hacer su movimiento. 5 minutos después, su teléfono volvió a sonar, esta vez una llamada de Ricardo, el senador. Javier respondió al instante. «Javier, ¿estás bien?» La voz de Ricardo sonó tensa, casi inaudible. «Acaban de hackear tu correo. He recibido una alerta». El corazón de Javier latió más rápido. Era evidente que lo estaban vigilando. «Lo sé», respondió Javier, su voz ahora seria, pero firme. «Este es el precio que tengo que pagar. Si quiero ganar, tendré que enfrentarme a ellos cara a cara». Esa noche, Javier se refugió en su apartamento, revisando documentos y preparando su siguiente movimiento. En el fondo de su mente, el miedo seguía rondando, pero cada vez era más pequeño. Había comenzado a entender que las amenazas solo eran una señal de que su lucha estaba afectando a los que realmente estaban en el poder. Linda lo llamó de nuevo, esta vez en persona. «Javier, no podemos seguir así. Si no te proteges, va a ser demasiado tarde. El senador Moreno no puede seguir protegiéndote, no sin consecuencias. La policía ya está en su contra. Los medios han empezado a sacar historias manipuladas sobre él, sobre ti. La maquinaria de poder está imparable». «Entonces, ¿qué sugieres?», respondió Javier, mirando el reflejo de su rostro en el cristal de la ventana. «Dejarlo todo y huir». Linda lo miró, algo en sus ojos reflejaba una preocupación que no podía esconder. «No, pero necesitamos un plan más inteligente. No podemos seguir a ciegas. Ellos están a un paso de hacer lo que sea para callarnos. Si seguimos adelante, no solo perderás tu libertad, perderás todo». Javier respiró hondo. «Entonces hagámoslo bien. No solo vamos a exponerlos, vamos a derribar el sistema entero. Necesito que te mantengas alerta. Ya no es solo un tema de nosotros, Linda. Es la vida de miles, de millones. Si logramos llegar hasta el fondo de todo esto, no habrá vuelta atrás». A la mañana siguiente, un nuevo desafío apareció frente a Javier. En la televisión, una reportera comenzaba a hablar sobre un escándalo relacionado con Ricardo Moreno y la familia del senador, insinuando que Javier era parte de una red clandestina que manipulaba fondos para inmigrantes. Todo lo que había estado construyendo, cada paso dado en los últimos meses, parecía desmoronarse de inmediato. Javier sabía que esta era la maniobra definitiva, desacreditarlo, crear la imagen de que él mismo estaba involucrado en actos de corrupción. Lo único que podía hacer era continuar luchando. Pero esta vez, con el respaldo de la gente. Sin la fuerza de un sistema corrupto que lo oprimía, sin la protección de las instituciones, Javier se enfrentaba solo al mundo. Esa noche, se celebró una manifestación en las calles principales de la ciudad. Miles de personas se reunieron bajo la lluvia para exigir justicia, por él, por su causa, por su futuro. Los carteles llenaban las calles, no al racismo, igualdad para todos, Javier es uno de nosotros. Entre la multitud, Javier se detuvo, mirando las caras de aquellos que, sin ser políticos, sin ser grandes empresarios, sin tener poder, estaban luchando por la misma causa. Gente común, como él, que ahora tenía la oportunidad de alzar la voz. Linda se acercó a él y le dio una pequeña sonrisa. «Esto es más grande de lo que imaginamos», dijo ella, con orgullo. Javier asintió lentamente. «Esto es solo el comienzo», respondió. «No vamos a detenernos hasta que cambiemos todo». El sonido de los gritos, de la gente uniéndose en una sola voz, le dio una fuerza renovada. Javier sabía que no había vuelta atrás. La lucha no terminaría hasta que el sistema fuera cambiado desde dentro. Y aunque las amenazas y las manipulaciones políticas aumentaran, su determinación solo crecía más fuerte. El próximo paso sería crucial, y la batalla, aún muy lejos de terminar, acababa de entrar en su fase más peligrosa. La ciudad nunca había estado tan tensa. Javier caminaba por las mismas calles donde antes había caminado con indiferencia, pero ahora todo parecía distinto.
Los carteles de protesta, las pancartas exigiendo justicia, los gritos que emanaban desde las plazas, todo era un recordatorio constante de que el momento que había temido finalmente había llegado, la verdadera confrontación con el sistema. La madrugada siguiente a la manifestación fue la primera vez que Javier sintió el peso real de lo que estaba sucediendo. En su teléfono, empezaron a llegar mensajes sin cesar. La mayoría eran de apoyo, pero también había amenazas. No te dejes atrapar, le escribía un amigo desde México. Estamos contigo, pero mantente a salvo, le enviaba un compañero de la fundación. Sin embargo, había algo más, algo que no podía ignorar. En los últimos mensajes, los tonos eran más oscuros. No solo había amenazas en su contra. Ahora, su familia en México estaba involucrada. Las noticias sobre la manifestación se habían extendido por todo el país. Algunos medios de comunicación, que antes habían tratado el caso de manera imparcial, ahora comenzaban a sacar a la luz rumores destructivos. Javier había ayudado a desmantelar parte del sistema, pero ahora, a medida que se acercaba al núcleo del poder, la máquina en la que se había involucrado comenzaba a reaccionar de manera más feroz. Ricardo Moreno, el senador que le había ofrecido el respaldo que necesitaba, estaba igualmente en el centro de la tormenta. En las primeras horas de la mañana, la oficina de Javier fue invadida por reporteros. Todos querían una declaración. Todos querían la verdad, o al menos una verdad que pudieran vender. La guerra mediática había comenzado, y Javier sabía que esta batalla no se libraría solo en las calles. Las redes sociales, los titulares, los periodistas comprados estaban en el lado opuesto, tratando de ridiculizar el movimiento que él representaba. Un par de días después, recibió una llamada que cambió todo. Era Linda, su compañera más cercana en la fundación. Javier, no puedes seguir así, dijo ella, su voz tensa. Tienes que salir de la ciudad. Todo se está poniendo más peligroso de lo que imaginábamos. Javier frunció el ceño. ¿Irse? Había luchado tanto por llegar hasta aquí, ¿y ahora debía irse? Pero Linda, que siempre había estado a su lado, conocía los límites del sistema mejor que él. Algo había cambiado. Algo que Javier no había previsto. Las amenazas ya no eran solo contra él. Había una movilización interna contra todos los que estuvieran apoyando la causa. Gente que incluso estaba siendo amenazada en sus lugares de trabajo. Los enemigos del movimiento estaban jugando su última carta. Necesitamos proteger a todos los involucrados. Este no es solo un juego político, Javier. Es algo mucho más grande, más peligroso, insistió Linda. Javier sabía que tenía razón. La situación se había desbordado, y no era solo su vida la que estaba en juego. Se trataba de toda una comunidad que, a pesar de sus diferencias, se había unido por un solo propósito, la justicia. El siguiente paso fue reunir a los líderes de la fundación y de los grupos de activistas que lo apoyaban. Javier no podía tomar decisiones solo. Ya no se trataba de él, sino de todos los que creían en el cambio. De aquellos que, como él, arriesgaban todo. La reunión tuvo lugar en un lugar apartado, lejos de las cámaras y de las calles llenas de manifestantes. Un edificio discreto, un refugio temporal. Javier y Linda miraban a los demás activistas, cada uno con su propia historia de sacrificios, pérdidas y luchas personales. La situación ha empeorado, dijo Javier al comenzar. La maquinaria está atacando de todos los frentes. No solo nos están difamando, también nos están persiguiendo. Pero no vamos a rendirnos. Hoy tenemos que decidir el siguiente paso. Un joven activista levantó la mano. ¿No sería mejor mantenernos en las sombras por un tiempo? Si seguimos a este ritmo, nos van a destruir. Javier lo miró, comprendiendo su miedo. Todos tenían miedo. Pero su miedo no podía detener la causa. No podemos quedarnos callados. Si nos retiramos ahora, perderemos todo lo que hemos construido. Vamos a enfrentarlo, no nos vamos a esconder. A veces, el único modo de ganar es luchar con todo lo que tenemos. No importa lo que nos cueste. La sala permaneció en silencio durante unos segundos. Luego, uno a uno, comenzaron a asentar con la cabeza. Nadie quería retroceder. Nadie quería rendirse. A la mañana siguiente, los medios comenzaron a cubrir las nuevas protestas que estallaron en diferentes ciudades.
Javier, Linda y el resto del equipo decidieron llevar la lucha al siguiente nivel, un boicot masivo a las instituciones que apoyaban la política migratoria opresiva. Se organizarían protestas frente a edificios gubernamentales, se realizarían paros en empresas que se beneficiaban del sistema de explotación migratoria. El mensaje era claro: si el sistema quería destruirlos, lo harían también a costa de la estructura misma que los sostenía. La respuesta del gobierno no tardó en llegar. A medida que las protestas se intensificaban, la policía comenzó a reprimirlas con más fuerza. Las imágenes de manifestantes siendo detenidos, de jóvenes siendo arrastrados por las calles, se viralizaron rápidamente. Pero también lo hicieron los mensajes de apoyo. Personas de todo el país se unieron a la causa. Migrantes, trabajadores, estudiantes, todos luchando por un futuro más justo. Una noche, mientras Javier estaba revisando informes, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Ricardo Moreno. Estoy con ustedes, pero no podré protegerlos mucho más. El poder está fuera de nuestras manos ahora. Javier miró el mensaje y respiró hondo. Sabía que Ricardo había sido su principal aliado, pero también sabía que la batalla ya había dejado de ser solo política. Era un combate por la vida, por el futuro de todos aquellos que, como él, solo buscaban un lugar en el mundo. Esa noche, Javier se acostó temprano, cansado pero con una sensación de certeza. Había comenzado una lucha que no tenía retorno. Las amenazas, los ataques, las traiciones, todo eso solo lo fortalecería. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, porque ya no solo se trataba de su vida. Se trataba de la vida de todos los que no podían hablar, de todos los que nunca serían escuchados. El cambio estaba en marcha, y Javier ya no podía detenerlo. La guerra mediática no cesaba. Los ataques, las noticias falsas, las distorsiones de su lucha seguían inundando los titulares. La maquinaria del poder, que siempre había operado en las sombras, no estaba dispuesta a rendirse. Javier lo sabía. Pero lo que no anticipó fue la fuerza con la que su mensaje había calado en el corazón de miles, de millones. Había encendido algo dentro de las personas, algo que no podía ser ignorado. El primer cambio real llegó cuando la presión pública forzó al gobierno a revisar algunas de sus políticas migratorias. Aunque era solo un paso, un pequeño avance en medio de un sistema que parecía blindado, fue suficiente para dar esperanza a aquellos que habían luchado junto a él. No era solo una victoria personal, era la victoria de todos los que se habían sentido invisibles durante años. Pero la lucha no terminaba ahí. Mientras Javier se encontraba en una nueva reunión con los líderes del movimiento, recibió una llamada que lo dejó sin palabras. Era de Linda. Javier, están atacando a tu familia, dijo su voz tensa, como si temiera las consecuencias de lo que iba a decir. Los han estado acosando. Tu madre, tu hermana, no están a salvo. El corazón de Javier se detuvo por un momento. Sabía que las amenazas ya no solo eran contra él. El sistema lo había dejado claro: si querían callarlo, iban a destruir todo lo que amaba. La noticia de los ataques a su familia se esparció rápidamente. Los periódicos no solo hablaban de él como activista. Ahora, lo presentaban como el objetivo de una campaña de desprestigio que iba más allá de su lucha. Javier sabía que, si no se tomaba una decisión rápida, su vida personal se desmoronaría junto con la causa por la que luchaba. Sin embargo, algo había cambiado en él. Durante todos esos meses, a pesar de las amenazas, los ataques y la persecución, algo dentro de él se había fortalecido. Había tomado la decisión de no dar marcha atrás. No solo para él, sino para todos aquellos que aún tenían miedo de ser escuchados, para todos los que, como él, solo buscaban una oportunidad. En una de las noches más oscuras de su vida, mientras recibía una de las amenazas más directas, Javier miró a su alrededor. El teléfono vibraba con más amenazas. La presión era insoportable. Pero entonces, recordó el rostro de los migrantes, de los trabajadores que habían estado a su lado en todas las protestas, las personas que le habían dicho gracias después de cada reunión. Era por ellos, por todos ellos, que tenía que seguir. Esa noche, Javier se presentó ante el público una vez más. Esta vez, no estaba solo. Había miles en las calles, miles que se habían unido a su causa. No eran solo sus palabras las que estaban resonando. Era la voz de todos los que ya no podían seguir ocultándose. Esta lucha no es solo mía, dijo Javier al micrófono.
Esta lucha es de todos los que creen que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho. Los que creen que la justicia no debe tener fronteras. Las cámaras lo enfocaban, pero en ese momento no importaba si sus palabras llegaban a los poderosos. Lo que importaba era que, por primera vez, el sistema comenzaba a escuchar a los que siempre habían sido ignorados. Al día siguiente, las noticias de la manifestación recorrieron el país. No se trataba de una victoria total, no aún, pero la presión era tan grande que el gobierno se vio obligado a anunciar una nueva serie de reformas en el sistema de inmigración. La lucha no había terminado, pero el camino hacia la justicia había comenzado a despejarse. Ricardo Moreno, el senador que había estado a su lado desde el principio, lo llamó. Lo logramos, Javier. Pero esto es solo el principio. El sistema está cediendo, pero no va a ser fácil. Tienes que estar preparado para lo que viene. Javier asintió, consciente de que las batallas que había ganado hasta ahora no lo ponían en un lugar seguro. Sabía que el camino estaba lleno de obstáculos. Pero también sabía que, por primera vez, su lucha estaba empezando a hacer mella. El cambio estaba sucediendo. La fundación que había creado con su nombre comenzó a crecer aún más. Los fondos, las donaciones, el apoyo popular se multiplicaron. Cada día, más y más personas se unían a la causa, no solo como activistas, sino como parte de un movimiento que estaba redefiniendo la manera en que los migrantes eran tratados. Ya no eran invisibles. Ya no podían ser ignorados. Una tarde, al recibir un informe sobre las nuevas leyes aprobadas, Javier se quedó mirando el papel. Las reformas, aunque parciales, eran un paso gigantesco. Había logrado algo que antes parecía imposible. La voz de aquellos que habían sido callados ahora resonaba en cada rincón de la política. Esa noche, Javier salió a caminar. El viento suave acariciaba su rostro, y la ciudad parecía más tranquila que nunca. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había perdido mucho en el camino, pero también había ganado algo mucho más grande, había cambiado la historia. Miró al cielo estrellado y sonrió. Esta era solo una victoria. El verdadero triunfo sería cuando la humanidad de cada ser humano, independientemente de su origen, fuera respetada. No había alcanzado la meta final, pero sí había dado el primer paso. Y eso, en el fondo, era lo más importante. La lucha de Javier no fue un camino fácil ni rápido. Fue un proceso lleno de sacrificios, pérdidas y decisiones difíciles. Pero al final, su voz, la de un inmigrante, la de un hombre que antes se consideraba invisible, logró cambiar el curso de una sociedad que lo había relegado al olvido. A lo largo de su viaje, comprendió que no se trataba solo de obtener un estatus legal, ni de ganar una batalla en particular. Se trataba de algo mucho más grande, cambiar la manera en que el sistema veía a los inmigrantes, y mostrar que la dignidad de una persona no depende de su lugar de nacimiento, ni del color de su piel. La historia de Javier no termina con una victoria total, porque sabe que el verdadero cambio llevará tiempo, pero ha abierto un camino para millones de personas. Un camino en el que la injusticia no se acepta, en el que las voces de aquellos que luchan por sus derechos ya no son ignoradas. Porque, como él aprendió, a veces el cambio comienza con un solo acto, una decisión valiente en el momento adecuado. Y en este caso, fue un hombre común, un inmigrante, quien logró encender la chispa que comenzó a transformar toda una sociedad. Javier ya no está solo en su lucha. Hoy, millones de personas levantan la voz junto a él. La historia de su vida, de su lucha, ha dejado una huella que ya no puede ser borrada. Y el futuro, aunque incierto, está lleno de esperanza. Si esta historia te ha tocado, si te ha inspirado, si crees en el poder de la voz de los invisibles, suscríbete a nuestro canal. Porque cada historia tiene el poder de cambiar el mundo. Porque cada voz que se levanta, cada palabra que se dice, tiene el potencial de inspirar a miles. Y juntos, podemos construir un futuro donde la dignidad y la justicia sean para todos. Gracias por estar aquí. Gracias por unirte a la causa.